día para tu pueblo, Señor, para cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, porque a ti te ha placido hablarnos de esta manera, mi Señor. La palabra es viva y es eficaz y hace el efecto, Señor, para lo que se envía. Por lo tanto, declaro que hace el efecto en cada uno de nosotros. Cubro este mensaje, Señor, con la sangre de Jesús. Ato y cancelo toda obra, todo espíritu del devorador que quiera venir a devorar la semilla de tu palabra. Y desato la revelación plena, Señor, que tú nos concedes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar toda gloria y toda honra al Señor. ¿Estamos contentos de estar aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Más que contentos, bendecidos, ¿verdad? Déjenme poner mi timer, porque si no luego me van a bajar. Ahí está, ahora sí. Gloria a Dios. Este mensaje lleva por título Cree. Para el que cree, algunas cosas son posibles. ¿No, verdad? Todo. Para el que cree, todo es posible. Por eso el título de esta predicación es Cree, porque para el que cree, todo es posible. Y vamos a ir a la palabra. Quiero que me acompañes en Marcos 5:36. Gloria a ti, Señor. Marcos 5:36. ¿Estamos ahí? Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas. No temas. Cree. Cree solamente. No temas. No tengas miedo. Solo cree. Ojalá nuestros corazones y mentes, hermanos, pudieran llegar a un lugar de entendimiento donde nos demos cuenta de que es posible que Dios tome todas nuestras debilidades y fracasos humanos y nos transforme por su gran poder en una nueva creación. Y eso lo dice su palabra, ¿verdad? Nos va transformando, nos va haciendo una nueva criatura. Entonces tenemos que creer que Él toma toda debilidad, que Él toma todo fracaso, en cualquier cosa que tú hayas fracasado, que te hayas desanimado, que hayas sentido temor. Él lo toma si tú quieres, si tú crees en Él, y te hace una nueva creación. Solamente tenemos que creer. Tenemos que darle a Dios, hermanos, un lugar supremo, un lugar privilegiado en nuestras vidas. El más alto lugar que podamos darle al Señor en nuestras vidas es el que Él merece. Amén. Amén. A Él, a su Santo Espíritu. Solamente tenemos que creer. Quiero llevarte una vez más a Marcos. Vamos a leer Marcos 5, versículo 37 al 42. Gloria a ti, Señor. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y ahora vamos a ver por qué. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Gloria a ti, Señor. Y luego la niña, ¿qué sucedió? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Quiero que veamos esto, hermanos. Solo 4 personas al principio, ¿verdad? Viene el principal de las sinagogas y le avisan, o viene una persona y le avisa al principal de las sinagogas que su hija había muerto. Vienen a Jesús y le piden que vaya. Por supuesto tenía temor, ¿verdad? Pero primero le dijo el Señor, no temas, solo cree, ¿verdad? Algo que no es fácil cuando estaba pasando esa situación. Pero el que hizo, creyó en el que se lo estaba diciendo. En estos versículos que acabamos de leer, vemos que Jesús solo tomó 4 personas, a nadie más. 4 fueron los privilegiados, hermanos, de poder ser testigos oculares del poder de Dios. Solamente 4 personas, ¿verdad? Después, cuando llegó a la casa, tomó a la mamá y al papá. Era necesario, hermanos,
que solo los que creían estuviesen presentes para ver la gloria de Dios manifestada en la resurrección de esta niña. ¿Qué sucedió cuando él dijo, la niña no está muerta? ¿Por qué lloran? ¿Por qué dan de gritos? Se burlaron de Jesús, ¿verdad? Se burlaron de Jesús. Los que no creen, hermanos, solo critican, se burlan y menosprecian a aquel que comparte la palabra, a aquel que ora, a aquel que declara la palabra. Sucede. ¿Por qué? Porque Jesús nos está dando esos ejemplos y sucede. Amén. Son los que no creen, los que están faltos de fe, siempre van a estar diciendo algo negativo. Esa es la forma en que tú puedes reconocer si verdaderamente son hombres de Dios, mujeres de Dios o no lo son, ¿verdad? Si tú escuchas críticas, si tú escuchas burlas, si tú escuchas algo que va en contra de lo que se habló, quiere decir que no es un verdadero creyente. Amén. Que no cree. Amén. Porque, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sacó a todos aquellos que se burlaban. Solamente continuó con los 4 que estaban seguros de lo que Jesús iba a hacer y que iban a ser testigos desde ese momento, desde que les dijo, tú y tú, vénganse, vamos a este lugar. Ellos sabían que iban a ser testigos de una maravilla en ese día. Amén. Entonces, los que creen solamente pueden ser testigos oculares de la gloria de Dios, para dar testimonio de ello. Espero que creamos y entremos en el reino santo del conocimiento, lo que significa entregar todo a Dios. Solo piensa en lo que sucedería si tan solo nos atreviéramos a creer en Dios. Necesitamos una fe, hermanos, que salte a la voluntad de Dios y diga amén. Amén a todas las cosas, a todas las promesas. Amén. Algo que nos ayuda a saber que podemos creer en lo que Jesús vino a hacer por nosotros y enseñarnos que cuando creemos todo es posible, es participar de la Santa Cena. Amén. Amén. Quiero que vayamos a 1 Corintios y vamos a leer capítulo 11, versículo 25 y 26. Gloria a ti, Señor. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25 y 26. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Siguiente. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacer esto en memoria de mí. Jesús quiere que cada vez que tomemos la Santa Cena, ese pequeñito pan, esa pequeñita copa de vino, quiere que nosotros nos acordemos de Él, que recordemos la cruz, que recordemos la tumba, que recordemos la resurrección y la ascensión. El recordar estos 4 eventos siempre nos llevará a un lugar de gran bendición. Sin embargo, hermanos, no tenemos que vivir continuamente en la cruz, en la tumba, pensando en eso. Nos va a llevar a recordar lo que Jesús vivió, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, como dijo Jesús en Juan 19:30. Vamos a ir ahí a Juan 19:30. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? Gloria a ti, Señor. Juan 19:30. Gloria a tu nombre, Señor. Y dice la palabra, al probar Jesús el vinagre, dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿No estamos ahí? Todavía Así no. pues todas las veces, ¿o no? Ese no es Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Ese Espíritu que estaba dentro de él. Entonces,
nosotros no nos tenemos que quedar, tenemos que recordar la cruz, tenemos que recordar la tumba, tenemos que recordar la ascensión, pero sobre todo tenemos que recordar y pensar y estar parados en que ha sido consumada la obra. Amén. Amén. Que ha sido consumado lo que vino a hacer Jesús por cada uno de nosotros y que ahora nos ha heredado su amor, su gracia, su poder, su autoridad y esa comunión con el Padre por su Espíritu Santo. Y cuando recordemos la tumba tenemos que pensar en el maravilloso milagro de resurrección. Amén. Y que nosotros debemos sentarnos. Vamos a ir a Colosenses 3, vamos a leer del 1 al 4. Que nosotros debemos estar sentados con Él en gloria. Amén. Nosotros tenemos que recordar, tomamos la Santa Cena, participamos del pan, del vino. Esto lo puedes hacer en tu casa. Hemos tenido enseñanzas sobre esto, ¿verdad? Así es que te invito a que, si no los has escuchado, vayas a los videos de CCPB y ahí puedes encontrar las enseñanzas que tenemos sobre la Santa Cena, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo, cómo lo hacemos. Pero lo puedes hacer tú en tu casa, con tu familia. Amén. Amén. Hacemos esta recordación del Señor y recordamos todo el proceso que Él llevó, desde la cruz hasta la ascensión. Y recordamos también, como leíamos en Juan 19:30, consumado ha sido. Amén. Ahora el Señor nos da a nosotros, a través de su Espíritu Santo, poder, autoridad, amor, gracia. Eso es todo lo que Él derrama sobre nosotros. Todo eso fue consumado en la cruz y traído y dejado a cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, vamos a ir a Colosenses 3, vamos a leer del versículo 1 al 4 y dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, una vez más, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No tenemos, entonces participamos de la Santa Cena, recordamos solamente todo el proceso que Jesús vivió y ahora estamos sentados juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Versículo de Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida, ¿en dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde está nuestra vida. Siguiente versículo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a ti, Señor. Ese es el lugar, hermanos, que Jesús nos dio por su gracia. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tomar esta posición que nos da? Solamente creyendo. Amén. Nos es necesario creer. Y al tomar o participar de la Santa Cena, nos hace recordar una vez más el maravilloso regalo que Jesús nos dio por su sacrificio. Cuando Jesús, caminó en esta tierra, las multitudes, hermanos, se reunían con impaciencia y anhelo en sus corazones para escuchar la palabra, las palabras que caían de su gracia. Pero también estaban aquellos, los que habían perdido la visión, los que vieron al Hijo de Dios, los que escucharon su palabra, pero esas maravillosas palabras eran solo como cuentos ociosos para ellos. Vamos a ir a Juan 6, vamos a leer versículo 26 al 29. Había dos grupos, ¿verdad? Aquí nos está describiendo dos grupos. Juan 26 al 29, 6:26 al 29 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios?
que creamos en Jesús. Amén. Esa es la obra del Señor, que creamos en Él. A través de creer, todo nos va a ser posible. Recuerden, hubo muchas personas que solamente estaban alrededor de Él, y Jesús mismo lo dijo: me buscan porque han comido, porque se saciaron, porque se llenaron, pero ¿qué hay de lo que les he enseñado? ¿Verdad? Estas palabras llegaron a este grupo al que les estaba hablando y les dijo: Señor, ¿qué tenemos? Le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo el Señor? Solamente tienen que creer, solamente creer en aquel al que Dios envió. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Crean en aquel que Dios envió. Vamos a ir a Lucas 8, 45 al 46. Gloria a ti, Señor. Y quiero hacer un ejemplo, ¿verdad?, de esto que Jesús nos estaba hablando. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y me dices: ¿quién es el que me ha tocado? Siguiente. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Te das cuenta, hermanos, hermanas? Aquí estaban esos dos tipos de personas, esos dos tipos de grupos, ¿verdad? Los que creían y los que sabían que iban a obtener algo de Jesús, y los que solamente estaban con Él por emoción, por lo que veían, por criticar, por comer, por lo que haya sido, pero estaban ahí. Tenemos que ver esto. La multitud apretaba a Jesús. Tal vez no se podía dar ni paso, ¿verdad? Él no podía caminar. Por eso sus discípulos, o más bien Pedro, le dijo: Señor, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Todos te vienen tocando, ni sabemos quién te toca, porque todos te vienen empujando, todos te vienen apretando. Pero Jesús dijo: no, aquí hay alguien que tiene fe, hay alguien que me ha tocado, y yo no sé si me tocó o no me tocó, pero yo sentí lo que salió de mí, ¿verdad? La había tocado esta mujer del flujo de sangre, lo tocó con su fe. Amén. De toda esa multitud que apretaba a Jesús, que rodeaba a Jesús, solo una persona pudo entrar en la gloria de Dios y tomar lo que anhelaba y visualizaba en fe. Ella dijo: si tan solo tocara su manto. Ella se visualizaba sana. ¿Cómo? Tan solo tocando el manto de Jesús. Yo no tengo que ir y pedirle, yo no tengo que exponerme, yo solamente quiero llegar a donde está Jesús y tocar su manto, y sé que voy a recibir lo que yo estoy viendo en mi espíritu, lo que yo estoy viendo en fe. Lo que ella anhelaba y visualizaba en fe, lo recibió, hermanos. Y Jesús lo notó. Podemos estar en multitudes, pero Jesús verdaderamente sabe quién es aquel que puede sacar de él, y aquel es solamente el que cree, el que tiene fe. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue haciendo milagros, señales y prodigios, pero solamente en aquellos que creen. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando perdemos la visión y no entramos en la plenitud del ministerio del Espíritu, hay una muerte en nosotros que debe tener un toque de resurrección. Amén. El Espíritu Santo ha venido a desplegar la plenitud de la redención, que puede revestirnos de poder y nos trae al estado donde Dios puede derramar sobre nosotros su bendición. Vamos a ir a Salmos 51, 17. Gloria a ti, Señor. Salmos 51, 17. Gloria a ti, Señor. Y dice la palabra: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Un corazón quebrantado no quiere decir que esté sufriendo, sino un corazón derramado delante de Dios. Un corazón donde tú le digas: Señor, aquí estoy, lléname de tu gracia, lléname de tu poder, lléname de lo que tú quieres hacer en mí a través de tu Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos transforma, ¿verdad?
y nos trae al estado, en ese momento nos trae al estado donde Dios puede derramar sobre nosotros toda bendición. Solo necesitamos, hermanos, examinarnos a nosotros mismos para ver en qué estado estamos. ¿Estamos en un estado religioso simplemente o verdaderamente estamos en Cristo? El espíritu humano, cuando está perfectamente unido al Espíritu Santo, tiene un solo lugar. Estoy hablando del espíritu humano, ¿ok? El espíritu humano, cuando está perfectamente unido al Espíritu Santo, tiene un solo lugar. Y ese lugar es muerte profunda. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gloria a ti, Señor. Gálatas 2:20. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual por mi amor se llevó a fin por mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso aquí dice, ¿verdad?, que el espíritu humano, cuando está perfectamente unido al Espíritu Santo, tiene un solo lugar. El espíritu humano tiene que morir. ¿Para qué? Para vivir a través de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El espíritu humano, cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros agradamos al Señor a través de creerle, creer sus promesas, estar en fe, el espíritu humano deja de salirse con la suya y en lugar de hacer su voluntad, empieza, en vez de que se haga tu voluntad, hace que se haga la voluntad de Dios en ti. Entonces tú puedes decirle al Señor, que tu voluntad, Señor, se haga en mí. Así que tenemos que creer, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 22, versículo 8 al 12. Tenemos que creer, hermanos, que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Vamos a ver este pasaje. Gloria a ti, Señor. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí. Gloria a ti, Señor. El maestro dice, ¿verdad? Dice, van a encontrar a un hombre, voy a ir a esto un poquito más adelante, van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua, vayan, síganlo, y cuando lleguen a la casa donde él va a entrar, ustedes le van a decir o a preguntar, ¿por quién? Por el dueño, ¿verdad? Por el padre de familia de ese lugar. Y le van a decir, el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que estaré o en la que cenaré con mis discípulos? No preguntó si podían tener un lugar o si había un lugar o había un espacio que le pudieran prestar. No preguntó, ¿verdad? Sino que envió la palabra con autoridad. Una cosa, hermanos, es llevar la palabra de Dios, pero otra cosa es creer lo que Dios dice. El poder del gran yo soy y de su Espíritu Santo en nosotros es para traernos en acuerdo con su perfecta voluntad. Amén. De creer las Escrituras, esa es la voluntad del Señor, que creamos sus Escrituras atreviéndonos a aceptarlas como el auténtico principio divino de Dios. Cuando lo hacemos, encontraremos nuestros pies tan fijos, firmemente en el plan de redención
en nada más que en decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amen. Hechos 9:6. Vamos a ir a Hechos 9:6. Gloria a ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, solamente enfocarnos en el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Así es. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cada creyente, hermanos, deberíamos de ser una epístola viviente de la palabra, leída y conocida por todos. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:2. Cada uno de nosotros tendríamos que ser dignos representantes del Señor. Amén. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Hace un tiempo daba una enseñanza sobre esto, ¿verdad? Donde decía que nosotros somos responsables de representar a Dios en nosotros mismos, a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro diario vivir. Nosotros, dice, de acuerdo a 2 de Corintios 3:2, que nuestra carta somos nosotros mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tú eres un testimonio de Dios. Tú eres. Si tú te presentas, se recuerda que decía, ¿verdad? Que no solamente nos es necesario llevar la palabra, sino creer la palabra. Si nosotros nos presentamos ante una persona y les decimos, es que yo soy cristiano, yo nací en el Evangelio, pero tu actuar, tu caminar demuestra todo lo contrario, solamente llevaste la palabra tal vez, o compartiste un versículo, pero no estás creyendo en la palabra, porque la palabra no está haciendo efecto en tu vida. Tiene que hacer la palabra efecto en cada uno de nosotros, hacer morir al espíritu humano y darle vida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Nuestra sola presencia, hermanos, debería ser testigo del Espíritu Santo, que todo aquel con quien entremos en contacto sepa que somos enviados como luz en el mundo, como manifestación de Cristo y como un cristiano bíblico. Los discípulos aprendieron que todo lo que Jesús dijo, así sucedió. Vamos a ir una vez más a Lucas 22, vamos a leer versículo 10 y 11. Gloria a tu nombre, Señor. Y Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pascua con mis discípulos? Si ustedes entraron a la línea de oración Daniel, nuestro pastor nos hablaba sobre este pasaje y nos decía, ¿verdad?, que en aquellos tiempos era algo ilógico que un hombre fuera a traer agua o fuera a buscar agua con un cántaro, ¿verdad? Porque eso era una tarea más para las mujeres de la casa, ¿verdad? Y esto creo que siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Aún hasta en nuestras generaciones anteriores, en nuestros abuelos. Ese quehacer es de mujer, no tienen los hombres que hacer ese quehacer, ¿verdad? Por eso es que antes los quehaceres de la casa pues eran para las mujeres. Ahora pues sí, ya ayudan, tienen que ayudar, ¿verdad? Los varones ayudan en la casa. Pero antes era solamente para las mujeres. Desde ahí Jesús ya estaba profetizando, hermanos. Desde ahí Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos, aquellos que creyeron, fíjate que no fueron todos, ¿verdad? Solamente aquellos que creían en la palabra. Y les dijo que este hombre traería una jarra. Empezó a profetizar a sus discípulos y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron la palabra y fueron en obediencia, sabiendo que lo que Jesús dijo tenía que suceder. La profecía de Jesús
nunca fallan. Las palabras del Señor nunca fallan. Amén. Te decía hace un momento también que cuando los discípulos llegaron, ellos siguieron al pie de la letra todo lo que Jesús les dijo. Llegaron, observaron a este hombre, lo vieron pasar, sabían que era él al que tenían que seguir porque no había hombres haciendo ese trabajo. Lo empezaron a seguir y tal vez sin decir nada, solamente fueron a la par de él, ¿verdad? Llegaron hasta la casa, preguntaron por el padre de familia, y una vez que preguntaron por el padre de familia, no le preguntaron si les prestaba este lugar, sino dijeron, ¿dónde está esa sala? Tal vez este hombre estaba llevando agua aún para preparar esa sala. Y algo que me llama la atención es que dice que era una sala amueblada, o sea, era un lugar, yo me supongo y me imagino que era un lugar hermoso, porque dijo un aposento alto, un lugar íntimo, un lugar lleno tal vez de lujos, porque eso es lo que el Señor merecía. Y él habló solamente la palabra, porque dice un aposento alto amueblado. Él usaba reunirse con sus discípulos en lugares solos, ¿verdad? Como en el monte, como en el mar, como en ciertos lugares donde pasaban tiempo solos, ¿verdad? Donde les daba las enseñanzas. Pero este era un momento muy especial, donde él se disponía a comer la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Por eso es que Jesús sabía a dónde tenía que ir, y Jesús sabía cuál era ese lugar que había sido preparado, tal vez sin que los dueños de la casa, tal vez sin que este mismo varón que fue a recoger esta agua, sabía que estaba preparando este lugar para el Señor. Pero el varón de la casa tal vez era un hombre que conocía de Dios y había recibido en él palabra. ¿Y qué sucedió? Creyó esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los discípulos y le dijeron que dónde estaba ese lugar se les fue dado, se les fue proveído. Cuando nosotros creemos, hermanos, todo lo que tú creas, cuando tú envías la palabra, tiene que suceder, ¿verdad? Por eso decían que tenemos que creer, no solamente ser portadores de la palabra, no solamente ir y decir la palabra, no comportarnos como estas multitudes que solamente venían y apretaban a Jesús, pero no tomaban nada de ellos. Fíjate, muchos fueron los que caminaron junto a Jesús, los que vieron milagros, señales y prodigios, pero estos dos tipos de grupos que el Señor nos describe a través de la enseñanza, son aquellos que solamente estaban ahí. Por ejemplo, los fariseos, que solamente estaban buscando un motivo para acusarle, un motivo para parar lo que él había traído, lo que él había venido a hacer. Y todo esto lo vemos a lo largo de todo el caminar de Jesús, ¿verdad? Cuando sanó a esta mujer encorvada, ¿qué hicieron? No se alegraron por las maravillas que él hacía, sino lo que hacían era juzgarlo y criticarlo y preguntarse por quién él estaba haciendo estos milagros, ¿verdad? Algo que no tendría que haber sucedido, algo que ellos tendrían que haber hecho es rendirse ante los pies de Jesús y recibir esa gracia del Señor. Lamentablemente hay un pasaje, hay un versículo donde dice que el enemigo ciega nuestro entendimiento, ¿verdad? Y que a veces la palabra se habla, y aunque sea la misma palabra, esta palabra que tiene poder, esta palabra que tiene autoridad, cuando el enemigo ha cegado el entendimiento, son solo palabras. Pero aquellos que han decidido creer, esa palabra va a hacer efecto. Amén. Amén. Si volvemos otra vez a esta historia de el principal de las sinagogas, perdón, no es el principal, es el hombre que estaba en autoridad, ¿verdad? Al que se le había muerto su hija. Este hombre tal vez había escuchado de Jesús y había visto, aunque era de los romanos, aunque estaba... ¿Sí era el principal de la sinagoga? Sí, era. Ah, ok. Jairo, estaba confundida. Gracias, hermanos. Aunque era tal vez de los que estaban escépticos, solo mirando, pero que tal vez esa palabra o esas palabras que Jesús hablaba llegaban a él y hacían algo, ¿verdad? En él. Cuando Jesús le dijo estas palabras, no temas, solo cree. Yo me imagino esa paz que llegó a él, esa paz que llegó a Jairo y dijo,
no voy a temer, solamente voy a creer en este hombre al cual han despreciado, al cual han tratado de humillar, al cual buscan para matar. Yo solamente voy a creer en lo que él dice, porque estas dos simples palabras trajeron paz a su vida. ¿Y qué sucedió? Él creyó, ¿verdad? Amén. No temas, Gracias. solo Señor. cree. Yes. No temas, solo cree. Si nosotros, hermanos, que hemos escuchado Gracias, Dios. palabra viva en este lugar, enfocarnos solamente en nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro caminar en la palabra, no tendríamos temor alguno y Aleluya. viviríamos plenamente confiados. Por eso decía la enseñanza que tenemos que hacer morir al espíritu humano, morir todo temor, morir toda carnalidad, ¿verdad? La enseñanza pasada hablaba de estas dos semillas, la semilla de la promesa y la semilla de la carne. Tenemos que enfocarnos en la semilla de la promesa para ver grandes frutos en nuestra Amén. vida. Amén. Así es. Este gran testimonio del cual muchos escucharon en línea de oración Daniel, que nuestro pastor nos acaba de compartir. Esta hermana que dijo en 5 días seré sana, ¿qué sucedió? Fue sana. Porque ¿qué sucedió? Ella no tuvo temor, solamente creyó. Y al creer, al que cree, todo le es posible. Todo nos es posible si creemos, hermanos. Nada hay imposible para nuestro Dios. Amén. Así es que, hermanos, la profecía de Jesús nunca falla, nunca falló. No hay ningún poder sobre la tierra que pueda cambiar la palabra Así es. de Dios. Amén. Nada sobre esta tierra, ninguna circunstancia, nada que el enemigo quiera poner en ti puede cambiar la palabra de Dios. Así Cielo y tierra pasarán, mas la su palabra palabra nunca pasará. Su Aleluya. palabra no va a pasar, nunca va a pasar. Gracias, Así Dios. es que no te preocupes, hermano, solamente cree, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y si tú te paras firme y pones tus pies, ¿verdad? Así como compartía, que tenemos que poner nuestros pies firmemente en el plan de redención que Dios nos ha dado. Si nosotros ponemos nuestros pies firmes en la palabra del Señor, nos paramos firmes en la promesa del Señor, solamente va a suceder que la palabra va a manifestar en lo que tu mirada ha sido puesta. Amén. Nos decía también la palabra, no veas lo que hay en esta tierra, Así es. pon tu mirada en las cosas de arriba. Amén. Eso es lo único que tenemos que ver, las cosas de arriba. Lo que tú ves en esta tierra te va a traer temor. Eso fue lo que hizo con este hombre, ¿verdad? Con Jairo. ¿Qué fue lo que hizo? No pongas tu mirada en la circunstancia, no pongas tu mirada, no pongas tus oídos en lo que están diciendo que tu hija ha muerto. No temas, cree. Porque si tú crees, me vas a dar la oportunidad a mí de obrar a tu favor. Amén, Eso es lo así que es. decía el Señor. Me estás dando la oportunidad a mí de obrar a tu favor. Nada Gracias, puede Señor. pagar la bendición de Dios, hermanos, más que nosotros mismos. Así es, amén. Nadie más. Nosotros somos responsables de recibir o no recibir. Amén. Así Amén. es. Este hombre decidió no temer y recibió. Si nosotros decimos, no, pero es que la circunstancia, pero es que lo que está pasando en el mundo, pero es que la escasez, pero es que se dice que va a haber hambruna y se dice que va a haber una recesión económica y ¿cómo le vamos a hacer? No pongas tu mirada, no temas. No pongas tu mirada en esas cosas. Sigue declarando la palabra. Tenemos que declarar la palabra, hermanos, sabiendo que el Señor tiene miles de promesas para nosotros. Así es. El día de ayer recibíamos una oración de confesión que nos enviaba nuestro pastor, ¿verdad? No sé si algunos la escucharon. A las 5 de la Donde- mañana. A las 5 de la mañana. Después de
de su coyote. Escuchábamos, ¿verdad? Que todo ha sido proveído para nosotros. Que en todo lo que en todos los versículos que el pastor nos decía, el Señor dice que Él ya nos proveyó, que ya tenemos suficiente, que no tenemos que estar buscando nada. Cuando nosotros declaramos la palabra, los recursos tienen que venir a nosotros. Así es. Los recursos tienen que llegar. Pero solamente tenemos que creer, no podemos estar, como decía el miércoles, en 2 semillas. Un ratito me quedo en la carne, viendo y sufriendo por todo lo que está pasando, y cuando ya me cansé de sufrir, y cuando ya me cansé de darle vida a estos pensamientos, y estoy estresada, y casi estoy cayendo en depresión, entonces brinco a la semilla de la promesa. No va a obrar en mí, no puede obrar la palabra. Tengo que mantenerme firme aquí. Así Y aunque es. vea que está sucediendo esto, yo no voy a brincar para allá. Yo me voy a quedar parada en la promesa del Señor. Amén. Hasta que se manifieste. Así es. A nuestra hermana, ¿cuánto le tomó? 5 días para Gloria que a se Dios. manifestara esa promesa de sanidad. ¿Cuánto nos toma? Depende de nuestra fe. ¿Cuánto le tomó a Jairo? Solamente en camino de llegar de donde estaban a llegar hasta Así su es. casa. ¿Para qué? Para que Jesús le dijera a su hija, Talita Kumi, levántate y anda. Y anda. Solamente ese recorrer. ¿Por qué? Porque Él quitó su mirada del temor y se enfocó en aquel que le dijo que creyera. Gracias, Amén. Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda cambiar la palabra de Dios. No importa lo que suceda en este mundo, nada puede cambiar las promesas del Señor. Así es, El único que aleluya. puede parar esa bendición, recuerda, eres tú cuando dudas. Amén. Amén. Yes. Jesús dijo que tenía que haber un hombre en ese tiempo, ¿verdad? Ajá. Cuando envió a sus discípulos, les dijo, tiene que haber un hombre, o va a haber un hombre trayendo ese cántaro de agua, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Había un hombre. Yes, Porque tal y como nadie, lo dijo. tal y como él lo Amén. dijo. ¿Por Gracias, qué? Dios. Porque nadie puede cambiar Cambiar. su palabra. No, Nadie. Nadie va a cambiar la Yes, palabra del Señor. yes. Él dijo y se cumplió. Amén. No es de que, ay, es que mejor no lo digo. Dígalo. Le pica la que. Me pica la gallina. No, es que, hermanos, no me quiero meter en este tema, pero el pastor nos dio una enseñanza también, ¿verdad? Sobre los falsos profetas. Y estábamos viendo un video que nos envió nuestro pastor de los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos profetas dicen y no sucede, ¿verdad? Dicen, prometen, oran, declaran y no sucede. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios, porque no es un verdadero profeta. Un verdadero profeta fue Jesús. Él habló y dijo, un hombre va a estar ahí con un cántaro de agua. ¿Y qué sucedió? Sucedió así como lo había dicho Jesús. Amén. Por eso es que tenemos que pedir el discernimiento al Señor. Lleva todo en oración. Si alguien te dijo una palabra, si te dijo en tanto tiempo y no ha sucedido, ora al Señor y pregúntale si verdaderamente vas a estar con esa palabra. ¿Cuánto tiempo vas a creer en esa palabra para que se manifieste? O si no era palabra que venía del Señor. Fíjate aquí sus discípulos, una vez más te lo repito, ¿verdad? Sus discípulos solamente envió a aquellos que creyeron, ¿verdad? Así es. Aunque tenía sus 12 discípulos, aunque estaba con 12, sabía que solo era un grupo de ellos que creían. Y fue a los que les dio la palabra, les dio esa profecía para que fueran y la cumplieran. Si Él se lo hubiera dado a aquellas personas que dudan, le hubieran dicho, no, ¿qué tal que, cómo que va a haber un hombre con un cántaro así? No, ¿qué tal que No es Jesús común. está fallando? No, eso no pasa. ¿En qué estaban poniendo en su mirada? Estarían poniendo su mirada en las cosas naturales, en las cosas de esta tierra. Pero ellos decidieron creer y no preguntaron, simplemente salieron, fueron y lo hicieron, ¿verdad? Entonces, aunque sean, Jesús nos vuelve a dar esta enseñanza, aunque sean tan allegados a Jesús, hay muchos que dudan de la palabra. Pero gloria a Dios, porque aquí nadie dudamos, ¿verdad? Amén, Solamente gloria a Dios. creemos en la palabra del Señor. Así es. Entonces, Jesús dijo y así sucedió. Jesús dijo que tenía que haber un hombre y así
visto raro, Amén. pero ese hombre caminó con esa jarra de agua. Dios no hace trato con hombre, hermanos, para llevar sus planes a cabo. Ni negocia con el mundo tampoco. Ni va a negociar con el mundo, ni No. va a negociar con nadie Nada. para llevar a cabo sus planes. Así es. No importa dónde tú te encuentres, no importa dónde estés, en qué parte del mundo, en qué lugar de esta Yes, tierra así es. tú estés. Si tú estás declarando la palabra, cuando clamas a Dios, Él va a enviar lo que tú necesitas. Y no demora, y no va a tardar su promesa. Amén. Es más, este testimonio reciente que tenemos, ¿cuánto demoró la promesa? 5 días. 5 días. 5 días. Nada. Fueron 5 días en los que nuestra hermana tuvo que callar sus pensamientos, tuvo que callar el temor con la palabra de Dios. No se mantuvo en la semilla de la carne, se mantuvo en la semilla de la promesa. Solamente 5 días bastaron para que esa palabra viniera y se hiciera efectiva en la vida de nuestra hermana. Amén. Daniel, cuando se le presenta este ángel, le dice: desde el primer día que tú oraste, Gloria a tu Dios. palabra, tu oración fue escuchada. ¿Por qué? Porque Daniel declaraba la palabra y sabía a quién él estaba orando. Amén. Aunque había un edicto, él no se fue por las cosas que él veía en la tierra. Él se fue por lo que creía él en el Señor. ¿Qué sucedió? Se desató una guerra, ¿verdad? Yes. Una guerra que Daniel no tuvo que pelear. Una guerra que nosotros no tenemos que pelear. Que nosotros simplemente, no sé, Señor, cómo le vas a hacer, pero yo sigo declarando tu palabra. ¿Qué sucedió? El Señor envió ángeles que pelearon en un terreno celestial, ¿verdad? Donde no podemos ver. Estuvieron peleando. ¿verdad? Yes. Tuvieron esa lucha entre que la bendición llegara o no llegara. Si Daniel hubiese dudado, esa bendición no hubiera llegado. Así es. La guerra espiritual, la pelea, la batalla no es nuestra. No es Del nuestra, Señor. es del Señor. Él peleará por nosotros las batallas, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que Amén. nos toca a nosotros hacer? Declarar. Creer. Creer en la palabra, creer en lo que estamos declarando. Eso es lo único que tenemos que hacer. No hay nada más que podamos hacer más que creer y declarar la palabra. Mantenernos firmes completamente. Así como Daniel no tuvo temor de lo que iba a suceder, él solamente creyó. ¿Qué le dijo este ángel? Desde el día que tú abriste tu boca para que esta oración saliera, tu oración ha sido escuchada. Pero tuve que llamar más ángeles para poder vencer y traer a manifestación lo que tú le estabas creyendo a Dios. Amén. Amén. Así es que no importa dónde estés, hermano, no importa dónde te encuentres, lo que necesitas, el Señor no demorará en enviártelo. Amén. Dios trabaja según su palabra. Gracias, Señor. Este hombre que llevaba la jarra, seguramente, como te decía hace un momento, estaba arreglando esta sala y no sabía ni para quién era, pero él estaba preparándola para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es lo que él hacía, preparar el camino para el Rey de Gracias, Señor. Reyes y Señor de Señores. Así es que, hermano, nada que nosotros declaremos creyendo va a ser, nada puede detener esa palabra del Señor. Nada, las cosas van a empezar a actuar a tu favor. Como te dije, este hombre estaba arreglando este lugar sin saber para quién era. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a hacer que todo empiece a obrar a tu favor. ¿Quién Así era? es. Jesús el que estaba hablando. Amén, amén, Que dijo, amén. ve y dile dónde está ese lugar. No dijo, pregúntale, dile si nos deja, a ver qué sucede. No, ve y dile, ¿dónde está esa sala, ese aposento donde voy a cenar con mis discípulos? ¿Amén? Así, hermanos, que cuando nosotros, cuando tú declares la palabra, no te preocupes cómo el Señor va a traer tu bendición. Solamente declara la palabra, declara la promesa, declara tu provisión, declara tu bendición, declara tu sanidad. Eso es lo único que tienes que hacer. Amén, Y yes. no pongas tu mirada en las cosas de esta tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba, Señor. de donde viene todo lo celestial a manifestarse en este mundo terrenal. Amén. Eso es todo de mi parte, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí. Ya hasta aquí porque ya me pasé 2 minutos y si no ahorita me bajo. No, no es cierto, es broma.
Es broma, hermanos. No queremos que se aburran, solamente que sigan creyendo en la palabra del Señor, que llevemos a cabo. Tal vez fue una enseñanza donde se hablaron muchos versículos, pero si uno te llevas y en uno meditas, que ese versículo se manifieste en tu vida. Si creemos en nuestro corazón, hermanos, podemos empezar a hablar y cualquier cosa que digamos va a suceder. Cualquier cosa que digamos pasará. Si lo creemos, cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros pedimos a Dios que nos dé gracia para usar la fe que tenemos, va a suceder. Solamente dile al Señor, enséñame a usar esta fe que tú me has dado. Enséñame a usar mi fe. Enséñame a mantenerme firme y a poner mi mirada en ti. Para que milagros, señales y prodigios sucedan en tu vida. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. El Señor les bendiga. Más adelante vendimos con una enseñanza más del reino. Gloria a Dios.